Buenas tardes, sean bienvenidos todos. Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes después de esta ausencia, pero doy gracias a Dios porque estoy nuevamente. Fíjese que si se dio cuenta, si usted ha seguido nuestras transmisiones, estuvieron presentes nuestros jóvenes compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Somos una iglesia de jóvenes, no tan solo de adultos como yo, sino también de jóvenes. Así es que, joven, si tú nos estás escuchando, te invitamos, ven, trae a tu familia. Sé que son tiempos difíciles, como decía el hermano Luis, pero mire, Dios es bueno en medio de todo esto porque Dios tiene control. Él es el que tiene control. Y no sé cómo ha experimentado y vivido en estos días de cuarentena que estamos viviendo. Yo esporádicamente he tenido que salir junto con mi esposa a comprar víveres, y en esas salidas pues sí he visto muchos negocios cerrados, he visto poca movilidad, pero ha llamado poderosamente mi atención que ante la situación que estamos viviendo, esta pandemia, diferentes negocios, en especial los de comida, los restaurantes, se vieron limitados hasta en un 50% del cupo de sus comensales, hasta llegar a cerrarlos. Es decir, que la gente ya no estaba acudiendo a estos lugares, estos comedores quedaron cerrados. Y esto obligó a diferentes negocios a brindar un servicio. Este servicio hoy lo conocemos, servicio para llevar. Pero más que eso, obligó a brindar un servicio diferente y más allá de las posibilidades que antes de esta pandemia hubieran pensado. No tan solo se limitaron a hacer lo que sabían hacer bien, sino que hicieron más de lo que se imaginaban hacer. Es decir, caminaron más allá de lo convencional. Y esto es solo por darles un ejemplo, pero hay muchos más. Cada uno de nosotros nos dedicamos a diferentes actividades. Unos serán empresarios allá en casa que nos estén viendo, otros profesionistas, otros con pequeños negocios, en fin, pero todos de alguna manera podemos dar un servicio. Pero de manera que piense que si a lo que usted se está dedicando, ¿hasta dónde está ofreciendo ese servicio? Si se está limitando únicamente a lo que primariamente ofrece, o va más allá buscando nuevas estrategias para sus productos y sus servicios, para estarlos ofreciendo. Es más, déjeme decirle, en la Iglesia de Jesucristo también estamos realizando una actividad. Esto que usted ve que realizamos se llama servicio en el reino. Los templos actualmente se encuentran cerrados, pero esto no ha sido impedimento para que se busquen las formas para seguir trabajando y hacer llegar la palabra de Dios hoy hasta su casa. Y los servidores en los diferentes ministerios realizan diferentes actividades asignadas, pero gratamente me he dado cuenta que no se limitan a estar haciendo lo que se les ha pedido. Van más allá, han ido más allá de sus fuerzas, han tomado una oportunidad de lo que está sucediendo para ofrecer un servicio diferente, dar un servicio cada día mejor en el reino, compartirlo con ustedes. Estamos caminando más allá de lo convencional. Pero vamos a la palabra. Usted allá en casa, corra por la suya si aún no la tiene. Siéntese en la comodidad de su sala, o si aún está en cama, mire, este es un servicio de adoración. Pero tenga a la mano sus Biblias como si estuviera usted aquí presente en el templo. Vamos a buscar el libro de Lucas,
en el capítulo 24 y voy a leerles de los versículos 36 al 49. Recuerde que estamos en un culto de adoración a nuestro Dios. Esto de ninguna manera es un programa, de tal manera que prepare su corazón para recibir la palabra que este día tiene el Señor para cada uno de nosotros. Lucas 24, versículos 36 al 49. Le voy a dar lectura. Versículo 36 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿De qué era lo que hablaban? Lo que podemos ver en estos versículos a que se refiere Jesús, lo puede usted ver ahí en los versículos del 13 al 35 de este mismo capítulo. Y estaban en esa reunión hablando pues de la aparición de Jesús resucitado, que se les había aparecido a los caminantes de Emaús y cómo lo reconocieron. Ese era el diálogo que estaban teniendo en esa reunión. Versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mire esta escena en el versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Mire, el gozo los dejó sin saber qué hacer. Cuando les pregunta Jesús: ¿tenéis algo de comer? Pues estarán de acuerdo conmigo en que un espíritu no pide de comer. Entonces esta es una muestra que les estaba dando Jesús de que estaba vivo, ¿verdad? Versículo 42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento. Allá en casa, allá con sus Biblias, repita usted conmigo: les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Finalmente, versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Tome un momento allí en donde está. Cierre sus ojos y ore junto conmigo. Dios Padre bendito, gracias este día. Este es el día en que nos reunimos como cristiandad para adorarte, para exaltar tu nombre, para rendirte culto de adoración, Señor. Que ahí, en cada familia donde están, en esos hogares, Señor, esos corazones también ardan, Señor, por adorarte. Que esos corazones estén metidos en tu palabra, Señor, para estarte adorando. Desde aquí, Señor,
desde este lugar, guárdanos. Espíritu de Dios, toma control de mis palabras y que sean tus palabras hablando. Me deposito confiadamente en ti, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues como sabemos, Jesús fue enviado por el Padre para que nos predicara el plan de salvación y que fuera consumado en su persona. Y así lo hizo, así lo hizo. Usted sabe que Jesús durante 3 años llevó a cabo este ministerio compartiendo ese plan por medio de el arrepentimiento de pecados, el perdón de los mismos, creer en el Señor como Salvador y que por medio de Él tendremos vida eterna. Jesús murió en esa cruz por ti y por mí y fue sepultado, pero su obra no quedó ahí, resucitó, y eso es lo maravilloso, resucitó, lo cual tenga la certeza entonces que estamos adorando a un Dios vivo. Pero ahora, iglesia, tengo una pregunta para ti. ¿Terminó ahí la obra del Señor y paró? La prédica de hoy tiene por nombre Camina con Jesús la milla extra. El versículo 36 nos dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Jesús se presenta a sus discípulos. Podemos pensar que la misión de Jesús termina en su resurrección, pero déjeme decirle que no fue así. En este mismo versículo podemos leer que nos dice: Jesús seguía activo con sus discípulos. Ahora, después de que resucita, hace una serie de apariciones. Jesús seguía activo. Mire, el Señor se apareció a María Magdalena, se apareció a Pedro, más tarde se aparece a los discípulos de Emaús, se presenta a los discípulos, estaba ausente Tomás, se presenta nuevamente a los discípulos estando Tomás presente. Y de una sola vez se presenta a más de 500 hermanos. A su hermano carnal Santiago también se reveló y estuvo con él. Y la última vez que lo vieron fue cuando ascendió al cielo. En cada una de estas apariciones tuvo como objetivo mostrarse resucitado, mostrarse vivo, que se dieran cuenta que se había cumplido en él lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pero también podemos observar que no tan solo terminó su obra en la resurrección, sino que fue más allá, caminó la milla extra del ministerio que él vino a predicar. Más allá fue más allá el Señor. Estaremos tocando 3 puntos en este mensaje. Primer punto: preparación al servicio. El versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿A quiénes les decía esto? Mire, Jesús oró al Padre para que dentro de su voluntad le mostrara a quienes había de llamar a su lado para prepararlos en las buenas nuevas, en las enseñanzas para el servicio que tendrían ellos que realizar una vez que Jesús ya no estuviera en esta tierra. Marcos 3,
14 nos dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Estos son los nombres de sus apóstoles para que usted los recuerde: Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón y Judas. 12. El tiempo que duró el ministerio de Jesús es el tiempo también que anduvieron estos 12 con él, viendo las señales, los prodigios, los milagros, así como escucharon las palabras que salían de la boca del maestro. Importante es hacer notar que dice este versículo que los preparó para enviarlos a predicar la palabra. El proceso de enseñanza que acompañó a los apóstoles impartido por Jesús, desde luego que fue variado, pero fue eminentemente oral. Primeramente, les enseñó la verdad del evangelio, es decir, las buenas nuevas. Y esto era para la restauración de la relación del hombre con el Padre. Seguidamente también les habló del Espíritu Santo y le reconocieron a él como el Hijo de Dios. Luego también les enseñó, por medio de las obras que realizó, por medio de estos milagros, pero importante también es destacar las experiencias vividas que les enseñaron mucho a los apóstoles. Mire, Jesús les habló de amor y Jesús dio amor. Jesús les enseñó del perdón y también Jesús perdonó. Es decir, que eran congruentes las palabras de Jesús con sus obras. Coloquialmente estaríamos diciendo que le checaba el audio con el video para que lo que estaba diciendo Jesús en esos momentos era verdad. Estas enseñanzas de Jesús algún día iban a ser replicadas por los mismos apóstoles, así como por todos aquellos que fueran sus discípulos, sus seguidores. Además, en este versículo que nos ocupa, estamos en el versículo 44, les recuerda lo que ya les había dicho con anterioridad. Se presenta ante ellos y les dice: ¿por qué están sorprendidos de verme? Les dije que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Luego entonces, ¿por qué tenían miedo de verlo en ese momento? Si ya les había anunciado estas palabras, ya sabían los apóstoles que iba a resucitar, que iba a estar vivo. Jesús con anterioridad ya les había dicho lo que iba a suceder. Él se iba a presentar vivo ante los apóstoles. Esto para que se cumpliera lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Mire, usted no lo sabe. El Antiguo Testamento ya registra el nacimiento de Jesús, registra su ministerio, el perdón de pecados en su nombre, la reconciliación del Padre por medio de él, la salvación, su pasión, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Y todo esto se cumplió en Jesús. Por eso se presenta y les dice: ya les había dicho que todo esto se iba a cumplir. De todo esto habló con sus apóstoles. Les enseñó
todo aquello que tenían que predicar. Punto número 2. No te quedes en donde estás. El versículo 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Dice, les abrió el entendimiento. Es decir, para que los pensamientos de los apóstoles fueran los correctos en Cristo Jesús, no en lo que ellos pensaran o en lo que ellos se imaginaran. No, ese entendimiento fue para que reaccionaran. Ese entendimiento fue para que entendieran que sus pensamientos debían ser los correctos en Cristo Jesús. El Señor quería que fueran más allá de las limitaciones que sus pensamientos pudieran tener, que caminaran y que dieran más de lo que estaban obligados a dar, que no se quedaran ahí limitados. Camina, da más. Para eso estoy, para eso he venido, y para eso después de resucitado vengo con ustedes. Es muy común y cómodo para nosotros hoy en día quedarnos en donde estamos, porque nos quedamos con nuestros pensamientos. Creemos que con nuestro entendimiento de lo que ya conocemos, su palabra, de las obras que realizó Jesús, del perdón de pecados que tenemos por medio de Él, de la salvación que por medio de Él tenemos, creemos y pensamos que esto es suficiente. Y cuando pensamos de esta manera, nos metemos a una zona de confort. Jesús no vino a enseñarnos esto, vino a que estuviéramos caminando con Él. Déjeme decirle que nuestro entendimiento en esos pensamientos, nosotros podemos pensar de manera equivocada. Y ponga mucha atención. Pensamos que con escuchar el devocional, un devocional, el que ustedes escuchen, pero voy a hablar de uno que diariamente compartimos en audio aquí en esta iglesia, en Luz y Sal. Y creemos que con escuchar ya cumplimos, es suficiente. No. Escucha el devocional y además reflexiona y ora en relación al mismo. No te limites a escuchar. Y cuando haces esto, entonces caminarás con Jesús más allá de lo que tus fuerzas pueden. Caminarás la milla extra con Jesús. Pensar que de vez en cuando, leer la Biblia, nos estaríamos nutriendo de la palabra sin escudriñarla y sin la ayuda del Espíritu Santo. No se nos pide que lo hagamos de esa manera. Debes de esforzarte diariamente por leerla. Camina con Jesús la milla extra. Esfuérzate. Pensamientos equivocados seguimos. Piensas que con venir ocasionalmente al templo, a la reunión de la iglesia, es cumplirle a Dios. No estamos cumpliendo cuando lo hacemos ocasionalmente. Debemos de ser constantes en nuestras reuniones, no de manera ocasional. Dice la palabra que no lo hagamos por costumbre, como algunos hermanos, ¿verdad? Claro, hago la aclaración que en estos momentos no se puede venir al templo, pero el templo lo tiene usted allá en su hogar. Usted es la iglesia junto con su familia. Entonces hágalo, reúna a su familia.
y pensar de la oración. Pensar que tenemos un tiempo de oración mínimo en el día es estar en intimidad con Dios. No. Debemos de dedicar el tiempo suficiente para orar. Mire, hay muchos motivos para orar todos los días. ¿Cuánto tiempo dedica a su relación personal con Dios? Camine la milla extra, camínela con Jesús y aumente usted el tiempo de estar en la presencia del Señor por medio de su oración. Tal vez piensas que el día de hoy, que es el día del Señor y es el día en que estamos reunidos la cristiandad, y ahí en tu casa veas esta transmisión, escucha, sin la debida adoración que merece Dios, porque tal vez no tengas una Biblia a tu mano. Tal vez no adoraste en medio de la adoración con la que se inició este culto. No lo sé, pero no es así. Y allá donde estás, participa de este culto del Señor. No estás viendo un programa. Camina con Jesús la milla extra y allá desde tu casa haz la iglesia. Reúne a la familia. Postra tu corazón, canta, adora, danza, levanta las manos como si estuvieras en tus reuniones dominicales. Y de la adoración con tus diezmos, mejor ni hablamos. Eso lo dejo en tu corazón. Así como Jesús abrió el entendimiento a sus apóstoles, a nosotros también nos ha sido abierto este entendimiento para que tengamos los pensamientos correctos respecto de Jesús, no los propios. Por eso aprendemos de la palabra, por eso aprendemos caminando con Jesús, esforzándonos. Hoy ya no tenemos pretextos ni excusas para no caminar la milla extra. Y déjame decirte algo más, no la caminas solo, la caminas en compañía de Jesús. Sí es cierto que estamos en pandemia y mire, no estamos encerrados en casa. Estamos hoy en nuestros refugios familiares, pero que esto no sea una excusa para no adorar debidamente al Señor. No baje usted la guardia allá en sus hogares. Usted no está de vacaciones de la iglesia. No, hoy está viendo, escuchando la palabra del Señor. Está usted dentro de un culto de adoración al Señor. A los apóstoles les sucedió. En medio de lo que ellos recién habían vivido, ¿y qué es lo que habían vivido ellos? Pues la muerte de Jesús. Se quedaron con lo que tenían. ¿Sí? El miedo los paralizó y no sabían cómo avanzar. Se encerraron en casa, se escondieron y posiblemente pensaron, hasta aquí llegamos con los conocimientos que nos dejó el Señor. Sus enseñanzas serán suficientes y únicamente para nosotros. No hablaremos más de ello. Ya no tenemos por qué esforzarnos. El maestro no está. Mientras las cosas se componen, dejemos las cosas como están y ya no hagamos ningún esfuerzo.
Se olvidaron realmente de lo importante. Estaban sumidos en sus pensamientos y en medio de las circunstancias difíciles que estaban viviendo. Nosotros estamos viviendo circunstancias difíciles y estamos encerrados, pero debemos de levantar la voz y decir: gracias, Padre, el Hijo ha resucitado y gozosos estamos. Vayamos pues, hermanos, y prediquemos lo que el Maestro nos enseñó. Pero no fue así como lo hicieron. No se olvide, Dios tiene el control absoluto de todo. Después de su resurrección, Jesús se hizo visible a ellos. Es decir, mire, Jesús caminó la milla extra de su ministerio. Y lo hizo para recordarles a los apóstoles estas enseñanzas. Este recordatorio de la presencia de Jesús en ellos les abrió el entendimiento, es decir, el intelecto, la mente, pero divina en pensamientos, sentimientos y voluntad, para que no se dejaran atrapar por los pensamientos y sentimientos humanos que los tendrían sujetos a tristeza. Sumidos en esos pensamientos, ellos se creían en derrota. Pero la simple presencia del Señor ahí les recordó: levántate y pongan en marcha la voluntad del Padre y del Hijo. ¿Cuál? Compartir las enseñanzas que les había dado. Levántate y predica, camina con Jesús la milla extra. Ve, yo estoy yendo más allá de lo que ya hice con ustedes. No estén encerrados con miedo. Aquí estoy con ustedes. Soy tan real como me ven, les decía el Señor. Levántense. El versículo 39 les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Gloria a Dios por ello. Les dijo: acérquense y tóquenme, vean, soy yo. Punto número 3. Vayan por el mundo. Versículo 47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La visión que marca Jesús en este versículo es global. Su deseo no se limita solamente a una región del mundo. La misión de la salvación es para todo el mundo, para la cual el Padre lo había enviado. Jesús lo había predicado, Jesús lo había vivido, Jesús lo había sufrido y lo sufrió hasta la muerte, y como sabemos, hasta muerte de cruz. Pero déjeme decirle, la obra expiatoria entonces estaba completa. Y hubo acercamiento al Padre. Ya había además instruido y enseñado a este pequeño grupo de hombres el mensaje que debían ellos de dar al mundo. ¿Cuál era? El mismo que Jesús dio, sin ninguna variación, el mismo que Él proclamó. Ahora les dice: prediquen en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, dice, a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
nos encontramos ante una ordenanza que pudiera antojarse imposible, ¿verdad? Jesús les recordaba: las enseñanzas que compartí con ustedes y que les dejé no son solamente para ustedes. Ahora tienen una nueva tarea: predicar las buenas noticias al mundo. Jesús estaba entregando a sus apóstoles una ordenanza importantísima que debía ser anunciada hasta los confines de la tierra: que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Hasta los confines de la tierra. Una tarea que humanamente se antoja imposible. ¿Cómo un puñado de hombres iban a predicar a todas las naciones? Recordemos que en esos tiempos, pues las comunicaciones eran muy complicadas y rudimentarias. Además, no tenían caminos accesibles, ¿verdad? Y hoy nosotros pudiéramos pensar que para llevar a cabo una ordenanza así, podemos echar mano de lo que tenemos: teléfonos, televisión, luz, redes sociales. Pero los apóstoles carecían de todo esto. Entonces, ¿cómo iban a llegar a las naciones? ¿Cómo lo iban a hacer? Sus días de vida no serían suficientes para cumplir esta ordenanza. Ir caminando de pueblo en pueblo, de nación en nación, se les antojaba imposible. Imposible, pensaban ellos. Pero Jesús, que nunca nos abandona, les dio la solución. Dice el versículo 48: y vosotros sois testigos de estas cosas. 49: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Les dijo: ustedes serán testigos de lo que voy a hacer para que la ordenanza que les estoy dejando puedan llevarla a cabo. Primero, mire, nótese en el versículo, el cumplimiento de la promesa del Padre. ¿Para qué? Para que pudieran llevar a cabo esta tarea. Antes de ir al Padre, Jesús les anunció al Espíritu Santo a sus apóstoles como el Consolador y como el Espíritu de verdad. De este modo, la promesa de la venida del Espíritu Santo sería la ayuda divina y poder de lo alto para que pudieran cumplir con lo ordenado. Segundo, les dijo lo que tenían que hacer: quedarse en Jerusalén en espera para iniciar la tarea. En sus fuerzas, desde luego que no podían dar cumplimiento a este mandato. Por lo que una vez que fueran investidos de este poder del Espíritu Santo, estaría marcando el inicio para proclamar el Evangelio, ahora sí, a todas las naciones. Y sabemos que así fue. Jesucristo cumple la promesa del Padre al enviar al Espíritu Santo para que actuara primeramente en ellos y luego en aquellos que procedieran al arrepentimiento de pecados. Y como consecuencia de la ayuda del Espíritu Santo, se dio la multiplicación del Evangelio. Dios siempre está en control. Así fue como ayudó a los apóstoles a hacer no solamente lo necesario, sino que los impulsó a caminar la milla extra junto con Él y además junto con el Espíritu Santo en ese poder. La ordenanza de ir y predicar el Evangelio a las naciones
no quedó ahí. También aplica en el presente y te aplica a ti y me aplica a mí. Somos discípulos del Señor. En ti, al igual que en mí, posa el Espíritu Santo y nos da ese poder. De tal manera que la tarea que tiene para nosotros no la hacemos solos, mucho menos en nuestras fuerzas. Hoy, a nosotros, al igual que a los apóstoles en su tiempo, Jesús nos hace la invitación de que vayamos, que caminemos más allá de lo que nos pide, más allá de la obligación, que demos todavía lo mejor que tenemos, que demos lo mejor en adoración, lo mejor en obediencia, y junto con ello estaremos caminando con Jesús la milla extra. Estaremos en el camino de la doble bendición. Lucas 17:10 nos dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer, hicimos. No te limites. No te limites a hacer únicamente lo que tienes que hacer. No seamos siervos inútiles. Demos más de lo que tenemos y caminemos en confianza con Jesús. Hermanos, salgamos de la zona de confort. Actívate, actívate. No estás solo. Camina con Jesús la milla extra de la bendición. Quien camina por el camino de la obligación hace lo que los demás esperan que hagas. Pero quienes caminamos con Jesús nos lleva más allá de nuestras fuerzas. Y entonces haremos lo que Él espera de nosotros. Lo que Él espera es que caminemos la milla de la excelencia en el servicio. No camines por tu beneficio personal. Dar más de lo que tienes es caminar en beneficio de los demás. No camines solo tu vida personal. Camina la vida de Jesús. Caminando la milla extra con Jesús, vamos a dar buenos frutos. Vamos a dar buenas cuentas al Señor y andaremos en la milla de la bendición. Inclina tu rostro, vamos a orar. Dios Padre bendito, gracias porque abriste nuestro entendimiento, Señor, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos ayuda, es el que nos da poder y es el que nos da este entendimiento, Señor, que tú querías. Gracias por ello, Señor. No nos has dejado solos, no nos has dejado desamparados. Gracias, Señor. Que en nuestros corazones se mueva tanto el querer como el hacer, Señor. Y esto es hacer más discípulos, no tan solo para que caminen, Señor, sino para que sus almas sean salvas
por medio de la proclamación y la prédica de las buenas nuevas, Señor, de que tú eres la luz que los sacará de esas tinieblas como un día yo estuve, Señor, y nos traerás a luz admirable y nos llevarás a la presencia del Padre y restablecerás nuestra relación con Él, Señor. Gracias, Padre, por ello. Gracias por tu misericordia. Gracias por el llamado. Gracias por lo que nos has enseñado, Señor. Toda palabra tuya que salió de tu boca, Señor, se vio reflejada también en la actitud. Ese fue tu testimonio, Señor. El testimonio que diste del Padre. Permítenos, Señor, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas divinas que da el Espíritu Santo, dar testimonio de que somos tus hijos, dar testimonio de que somos hijos obedientes y que queremos caminar la milla extra contigo, Jesús. Que nos lleves de la mano, que no estamos solos, que vayamos por el mundo predicando las buenas nuevas. Que no haya más almas perdidas. Señor, y que en este momento, si alguien allá por medio de esta transmisión está viendo este culto de adoración rendido a ti, Señor, esta palabra que acabamos de compartir, toca su corazón y que lo entregue, Señor. Que lo rinda a ti para proceder a arrepentimiento y reconocimiento de esos pecados, Señor. Para que tú le limpies de pecados, para que tú le perdones, Señor. Para que te reconozca como Salvador, único y verdadero. Que tú eres el camino y la verdad que lleva al Padre. Que tú eres quien ha traído la reconciliación. Gracias, Señor. Que tu luz alumbre ahí en estas personas, Señor, que aún no te conocen, pero que sus corazones ardan, Señor. Ardan por conocerte. Y que todos aquellos que somos tus hijos y te hemos proclamado como nuestro único y verdadero, suficiente Salvador, Señor nuestro, tomemos esta ordenanza, porque hoy sabemos que no estamos solos. Llévanos, Señor. Llévanos, Padre, a caminar la milla extra junto contigo, a dar cada día este servicio de proclama de tu palabra. Guárdanos, Señor. Oro, te doy las gracias, Padre. Recibe esta adoración. Recibe estos corazones, Señor. A estos corazones que se rindieron en este momento a ti. Gracias, Dios. Gracias. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Te exaltamos, te exaltamos, y te exaltamos, oh Señor, y te exaltamos. Exaltamos.
te exaltamos. Amén. Vamos a despedir este tiempo con una alabanza. La voz. Es la voz de una generación. He probado que no hay como Él. Vamos, iglesia. Él es vida, Él es libertad. Oh, 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 oh. Gozo y paz en la tempestad. Oh, 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 oh. Él es vida, Él es libertad. Oh, 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 oh. Gozo y paz en la tempestad. Vamos, iglesia, al venció. Él venció, todos cantarán. Vamos, cántalo con nosotros. He visto a Jesús, cantaré, no me callaré, probado eres fiel, danzaré. Vamos, he visto a Jesús. He visto a Jesús, cantaré, no me callaré, probado eres fiel. Vamos, solo las voces, Él es vida. Él es vida, Él es libertad. Oh, oh, oh. Gozo y paz en la tempestad. Oh, oh, oh. Él es vida. Él es vida, Él es libertad. Oh, oh, Gozo y paz vamos, Él en la venció. tempestad. Oh, 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 oh. Él venció, todos cantarán. Vamos, Él venció.
estamos despedidos, iglesia. Nos vemos el próximo domingo. No olvides que tenemos ahí las redes sociales, muchos devocionales y demás cosas, contenido en Facebook, en YouTube, Instagram. Síguenos, estamos pendientes de ti. Estamos orando por ti y por tu familia. Que Dios te bendiga.